Buenos días, señores congresistas de la República, señora doctora Ana María Solórzano Flores, presidenta del Congreso de la República, señor Modesto Julca Jara, primer vicepresidente del Congreso de la República, señor doctor Alejandro Rospigliosi Vega, jefe de gabinete de la presidencia del Congreso de la República, estimados funcionarios del Congreso de la República del Perú, señoras y señores, amigos todos, buenos días. Lo primero de todo, quiero agradecer la amabilísima invitación que se me ha hecho desde el Congreso de la República para venir aquí a impartir una conferencia en el marco de esta celebración ciudadana, cívica, democrática que conmemora el 192 aniversario del Congreso de la República del Perú. Un agradecimiento que hago extensivo, pues no solamente a las personas que directamente me invitaron, sino a todos ellos, a todas las personas y todos los ciudadanos y distintas autoridades que me han recibido de una manera especialmente acogedora y que para ellos pues va todo mi agradecimiento en primer lugar. La conferencia que me dispongo a pronunciar lleva como título Representación parlamentaria, respuestas a las expectativas ciudadanas. Yo me he propuesto hablar de la democracia representativa como el sistema que predomina en la actualidad, el sistema político que predomina en la mayor parte de los países del mundo. El modelo de democracia representativa está en crisis y lo está porque la representación política, que es la base del sistema, está en crisis. Quiero comenzar mi exposición leyendo estas palabras tan hermosas con las que se enmarca el programa de la conferencia de hoy y que creo que vienen completamente al caso y al debate que plantearé en unos momentos. Las palabras de don Francisco Javier de Luna Pizarro, primer presidente del Congreso Nacional, que decía: el Congreso Constituyente del Perú queda solemnemente constituido e instalado. La soberanía reside en la nación y su ejercicio en el Congreso, que legítimamente la representa. Estas palabras creo que son la mejor manera de comenzar una exposición que voy a pretender que sea optimista, pero a nadie se le escapa que la realidad actual está lejos de ser una realidad que nos satisfaga como ciudadanos. ¿Y por qué? Pues, en primer lugar, la crisis económica que desde hace algunos años ha afectado gravemente a Europa y también en parte a América, ha hecho que los sistemas democráticos se encuentren permanentemente cuestionados por los ciudadanos. Los ciudadanos se encuentran hoy muy alejados de los centros de toma de decisiones y poseen un sentimiento de exclusión que merece, cuando menos, una reflexión. Para empezar mi intervención, comenzaré haciendo una breve alusión al desarrollo histórico de la representación política. Posteriormente definiré de manera muy breve cuáles son las dimensiones de la representación política que nos van a ayudar a detectar los problemas o las encrucijadas que nos encontramos hoy en día. Una vez que detectemos estos problemas, seremos capaces de arrojar alguna luz muy genérica y modesta para poder mejorar esa relación representativa. Debo decir y debo hacer dos advertencias. La primera de ellas es que mi exposición, necesariamente, y pidiendo disculpas de antemano, se centra mucho en Europa, en España, desde una visión que es la que yo tengo en mi ámbito académico. Pero creo que, pese a estar centrada en Europa y en términos más concretos en España, es absolutamente trasladable a América Latina en general y a Perú en particular. Muchos aspectos son perfectamente trasladables. Por otra parte, también debo decir que las propuestas de mejora o de facilitación de la representación van a estar centradas sobre todo
en dos aspectos que yo creo que son fundamentales. Me centraré en, por un lado, la democracia interna de los partidos, los procedimientos de selección de las élites partidistas, y también me centraré en el sistema electoral. Es cierto que no son los únicos ámbitos en los que se puede actuar, y a lo mejor, concretamente en Perú, no son quizá los más idóneos, pero, como digo, son dos aspectos que yo considero centrales en todo este entramado representativo. En primer lugar, comenzaré con esta alusión histórica y brevemente tendremos que centrar la cuestión diciendo que la democracia representativa ha pasado por momentos cualitativamente muy distintos. La primera fase del desarrollo histórico de la representación, de la democracia representativa, que se identifica en el siglo XIX con el auge del parlamentarismo, es una etapa, una fase que viene determinada por un sufragio de carácter censitario. Es decir, existían una serie de requisitos más o menos exigentes o restrictivos para acceder al derecho de sufragio tanto activo, es decir, poder votar, como pasivo, poder ser votado, poder ser representado. En ese marco se empiezan a articular los primeros partidos políticos, partidos que tenían una organización muy débil y que además eran inestables en el tiempo y se activaban fundamentalmente en los momentos electorales. Estos son los que denominamos los partidos de cuadros o partidos de notables. Cada diputado actuaba en el Parlamento de acuerdo con su propio criterio y el grado de coordinación entre estos diputados era nulo, no existía una coordinación entre ellos, no existía disciplina de voto. De este modo, las divisiones y las agrupaciones de parlamentarios eran volátiles, eran inestables en el tiempo. Y esto es importante porque la función de los parlamentarios no era transmitir una voluntad política diseñada con anterioridad. Su función era más bien ser el hombre de confianza de sus electores. Es decir, no era un mero portavoz de un encargo previo, sino que asumía la responsabilidad de actuar de manera responsable, pero de manera independiente, era el hombre de confianza. Esta idea nos lleva a una dinámica parlamentaria muy concreta, y es que el Parlamento era el centro del sistema político. Como los representantes no estaban coartados ni comprometidos con las instrucciones de sus electores, porque eran libres, la institución parlamentaria se constituía como el principal foro de deliberación. Un lugar donde los representantes conformaban su voluntad mediante la discusión, mediante el intercambio de ideas. Y por lo tanto, esto nos llevaba a la importancia del debate parlamentario. Debate que servía realmente para conformar una voluntad, para cambiar de criterio, para convencer al contrario. Así adquiría el verdadero sentido el Parlamento como espacio de deliberación y de debate. En realidad, la posibilidad de que un diputado pueda cambiar de opinión es una condición necesaria, aunque no es suficiente, para que se produzcan verdaderos debates. Es decir, es la condición que otorga al Parlamento el papel central de la política. Si la opinión, el criterio, la voluntad ya está formada de antemano, ¿de qué sirve el debate? Posteriormente, la ampliación del sufragio de manera sucesiva a lo largo de los siglos XIX y principios del XX llevó a un profundo cambio. Y es que la necesidad de movilizar a un mayor número de ciudadanos hizo que los partidos políticos se transformaran. Ya no eran partidos políticos de notables o de cuadros, no eran partidos políticos débiles, inestables, que únicamente se reforzaban en momentos electorales. Era necesario crear unos partidos fuertes, sólidos, estables, permanentes. De esta manera era posible conseguir que un mayor número de ciudadanos se adhirieran a sus propuestas. Los partidos fueron asumiendo nuevas funciones políticas y sociales.
Estos nuevos partidos son los partidos de masas. Comenzó este modelo de partido de masas con los partidos obreros, pero luego se extendió ese modelo al resto de partidos. La consecuencia de todo ello es que los partidos comenzaron a elaborar programas electorales para que los electores pudieran adherirse, identificarse como grupo con ese partido. Se desarrolló de esta manera el llamado gobierno de partidos o democracia de partidos, basada en la existencia de estas organizaciones fuertes y cohesionadas que competían en elecciones libres y que se presentaban para formar gobierno o para ocupar los puestos de poder y de responsabilidad, siempre bajo el juicio de los electores. Estas transformaciones lógicamente afectaron al Parlamento, a su actividad diaria y cotidiana. Y es que los diputados individuales ya no tenían esa libertad de opinión, esa capacidad de maniobra, de verse convencidos con el debate, sino que los diputados, aunque se mantuviera un mandato de carácter representativo con el elector, empezaban a tener un mandato de carácter imperativo con su partido político. Aquí es donde se produce realmente el cambio, desde mi punto de vista, el punto de inflexión entre el parlamentarismo antiguo y el parlamentarismo moderno. Los ciudadanos controlan a los gobiernos a través de las elecciones, momento en el que pueden sancionarlos o premiarlos según se hayan desarrollado las políticas públicas, haciendo efectivo el principio de responsabilidad política. Pero es evidente que el ciudadano ya no es el que deposita su confianza en un diputado, sino que la deposita en un partido que se presenta con un programa. Y esto, como digo, es un factor fundamental que conduce a un cambio de la función y del papel del Parlamento. Pero es que si caminamos un poco más a lo largo de la historia y nos situamos ya a finales del siglo XX, la existencia de medios de comunicación de masas que permite emitir mensajes directamente al electorado de manera rápida, a través de la televisión, de la radio, etc., y los distintos mecanismos de financiación pública de los partidos hace que estos ya no necesiten tanto a sus afiliados para sobrevivir, puesto que pueden perfectamente llevar a cabo su función con unos recursos públicos que les permiten desarrollar sus actividades y pueden emitir mensajes a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, se empieza a producir un distanciamiento entre el partido y el elector. Esto conduce, evidentemente, a que exista una pérdida de legitimidad de los partidos, a que haya un declive, por lo menos en Europa, y estoy hablando a finales de los años 80, 90, un declive en la identificación partidista de los ciudadanos. Ya nadie puede decir yo me identifico con este partido, sino que el elector es volátil, cambia su voto de convocatoria en convocatoria. Y esto es así porque el elector ya no está vinculado al partido con lazos afectivos de identificación, se puede decir incluso casi espiritual, sino que el elector es pragmático, decide con información, evalúa y por lo tanto vota de acuerdo con esa decisión. Puede votar de dos maneras, con un criterio, podemos decir, retrospectivo, es decir, evaluando la actividad pasada de los gobernantes, de los partidos, o con un criterio prospectivo, adhiriéndose a un programa que le parece atractivo. Conviene tener presente, por tanto, de dónde venimos y dónde estamos. Venimos de un parlamento decimonónico, con unas reglas, con unos diputados, con un mandato determinado, y estamos en un momento en el que ni el Parlamento es igual, ni por supuesto los diputados y su relación con los partidos es la misma. Esto creo que nos va a servir para identificar mejor los problemas que nos podemos encontrar con la representación política actual. Representación política que debemos un poco diseccionar su concepto para intentar individualizar los puntos débiles de la relación representativa actual. De acuerdo con Hannah Pitkin, que en el año 67 ya escribió un influyente libro donde diseccionaba este concepto de representación,
La representación es un concepto multidimensional. Por tanto, son muchas las facetas que hacen alusión a la representación y que además se deben evaluar todas de manera conjunta, son inseparables. Lo que ocurre que a efectos analíticos, y yo creo que de cara a la exposición de hoy, conviene que podamos separar cada una de estas dimensiones de la representación. Según Hannah Pitkin, la representación se puede caracterizar como autorización, como responsabilidad, como representación descriptiva, como representación simbólica y como representación sustantiva. Cada uno de estos 5 significados o dimensiones de la representación nos van a dar un mosaico en el que podamos describir realmente qué entendemos por representación política. Primero de ellos se refiere, como he dicho antes, a la representación como autorización. Esta faceta tiene su origen en la obra de Hobbes, el Leviatán, y su teoría acerca del contrato o pacto social, mediante el cual los súbditos se someten ellos a un soberano para que les proteja. Esto es una teoría muy antigua, del siglo XVI, en el que evidentemente no nos encontramos con ningún tipo de democracia, pero es evidente que existía la creencia de que el soberano, el Estado, protegía al súbdito, y esto se hacía a través de un contrato, ¿no? Si el soberano no cumple su función de protección, el súbdito tenía derecho de resistencia. Por eso fue Hobbes el que alentó las primeras revoluciones burguesas y liberales en Inglaterra del siglo XVII. Si el soberano no cumple, como digo, con su función, el súbdito puede rebelarse. Con el transcurso de tiempo, ese concepto de representación se traslada al seno de la institución parlamentaria. Esta dimensión de la representación como autorización implica, de hecho, una transacción, una especie de contrato o pacto previo al desarrollo de la representación misma. Y por lo tanto se dice que este concepto de representación es de carácter formal, es decir, no contempla en absoluto el contenido de la representación, qué haga el representante, sino cómo se le autoriza. Y por eso en este concepto de representación es fundamental el sistema electoral, el procedimiento electoral, es el mecanismo a través del cual los ciudadanos autorizamos a determinados políticos a que lleven a cabo una función. En esta dimensión hay que tener presente que los representantes son libres, les estamos dando una autorización, son libres en su actuación, y el elector está vinculado a la decisión de los representantes como ciudadano que es de un Estado. Por tanto, se produce una libertad del representante y una vinculación del elector, del ciudadano. La segunda dimensión de la representación es la que alude a la representación como responsabilidad y es concebida desde la óptica de la rendición de cuentas, la llamada accountability. La perspectiva de la representación como responsabilidad también está centrada en las elecciones, en el proceso electoral, porque es el único mecanismo que permite ejercer la rendición de cuentas, evaluar la actuación, premiar o castigar según se haya llevado a cabo esa representación. Pero aquí los que están vinculados son los representantes como responsables y el que es libre es el elector. Por tanto, mientras que la representación como autorización se centra, o sea, tiene el mecanismo electoral como su principal instrumento, deja libertad al representante y vincula al elector. En la representación como responsabilidad, también las elecciones son centrales, pero ahí el que está vinculado es el representante. La tercera dimensión de la representación es la representación como descripción. Desde esta perspectiva, el énfasis se establece sobre el nivel de equivalencia entre las ideas, los valores, los intereses de los representantes y de los ciudadanos. Es decir, el representante no actúa por otro, el representante lo sustituye, es un reflejo, es un espejo.
Y de hecho, en esta dimensión de la representación he hablado de ideas, de valores, de intereses, que son muy importantes, pero incluso cabe defender esta representación como descripción cuando la semejanza se refiere al sexo, mujeres, hombres, se refiere a una determinada condición cultural, étnica, religiosa, etc., no necesariamente ideológica. Por tanto, ahí lo que se busca es que el representante se asemeje al representante, pero en términos sustantivos, de equivalencia. Evidentemente, aquí también es muy importante el sistema electoral, porque es un mecanismo que permite que exista o se proteja esa equivalencia o no. Por último, no. El cuarto aspecto de la representación es la representación simbólica. Y esta es una forma de acercarse a la idea de representación política que implica la asunción de una idea, y es que una cosa puede ser sustituida por otra cosa. Algo tan simple como eso. Es decir, un símbolo representa una cosa, la hace presente, aunque la cosa en sí no esté ahí presente de modo fáctico. Es un símbolo. Aquí la cuestión clave está en el proceso a través del cual se construye y se mantiene la creencia entre los ciudadanos de que el representante realmente lo simboliza. Aquí la representación, el representante, simboliza al pueblo, a la nación. Vuelvo a las palabras de el insigne Francisco Javier de Luna. El Congreso, la soberanía reside en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente representa a esa nación, ¿no? Esta es la representación simbólica. Y como digo, es muy importante que se mantenga ese proceso a través del cual la ciudadanía acepta que existe ese símbolo. ¿Y esto a qué alude? Alude a un término fundamental en democracia, que es la legitimidad. Es decir, la aceptación de que el representante simboliza la nación. La viabilidad de un sistema político depende del apoyo de los ciudadanos a las autoridades, al régimen político y a la propia comunidad política. Si no hay ese apoyo y esa confianza, o sea, si no hay una legitimación, no hay un sustento democrático. Por último, la última faceta de la representación es la que denominamos representación como actuación sustantiva. Y esta faceta de la representación sí que incide en el contenido de la representación. ¿Qué hace el representante? No tanto cómo se le autoriza, cómo se le fiscaliza, cómo nos representa en términos de semejanza o cómo nos simboliza, sino qué hace el representante. Y en este caso, Pitkin dice que para que esta representación se visualice, el representante tiene que actuar en interés del representado de una manera sensible. Y subrayo lo de sensible. ¿Qué significa esta sensibilidad? Significa que en esta dimensión existen dos actores principales, los políticos y los ciudadanos. Y esos dos actores se van a relacionar. Se van a relacionar en tres escenarios distintos. Primer escenario, relación entre los ciudadanos y las políticas que instrumentan los políticos, las políticas públicas que llevan a cabo. Aquí esa sensibilidad de la que hablaba significa receptividad, que el político sepa qué es lo que quiere el ciudadano. Implica que todos los representantes tienen que ser sensibles a las opiniones y deseos de los ciudadanos. El segundo escenario de esa relación entre ciudadanos y políticos se refiere a los mandatos, es decir, relacionar el mandato con las políticas. Y aquí es donde aparece un elemento fundamental, que es el programa político de los partidos. Es decir, de qué manera el partido es sensible a las exigencias de los ciudadanos a través de su programa electoral. Pero es muy importante que el partido cumpla su programa electoral.
Aquí es donde está esa relación entre el mandato, es decir, yo a usted le autorizo a que haga de representante de acuerdo con su programa, porque creo que es sensible a mis intereses, pero debe actuar conforme a ese programa. Y el último escenario sería el escenario que relaciona los resultados de la actuación política con las sanciones que impone el electorado, la llamada accountability, esa rendición de cuentas, ¿no? Estos mecanismos de rendición de cuentas evidentemente se centran principalmente en los momentos electorales. Bien, toda esta introducción histórica, teórica, conceptual es simplemente un marco para poder ahora hablar de lo que realmente he venido a hablar, que es de la respuesta que tenemos que dar ante esta encrucijada en la que nos encontramos hoy día. Y creo que siempre es bueno pues volver a la historia, volver a la teoría, a los conceptos, porque nos hacen repensar muchas categorías que creíamos ya superadas y que pues, a momentos vuelven otra vez, ¿no? Como decía anteriormente, desde hace años en Europa, pero sobre todo también en España, está cambiando mucho la percepción de los ciudadanos hacia la política. Es verdad que la grave crisis económica tiene pues un papel protagonista, ¿no?, en este cambio de actitud. Los barómetros de opinión que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas en España muestran que en solo 2 años se ha triplicado el número de españoles que entienden que uno de los 3 principales problemas españoles es la política. Y se ha triplicado ese número de españoles llegando a la tercera parte, o sea, 1 de cada 3 españoles cree que uno de los 3 principales problemas que tiene España es la política o los políticos. Por lo tanto, es un problema en primera línea que solamente comparte importancia con el paro y con la corrupción. Estos son unos datos que pues nos revelan un estado de opinión que, desde luego, no está satisfecho con la actuación de los políticos. Se está produciendo una desafección política que puede ser peligrosa. Y quiero aclarar que en la ciencia política se manejan 3 conceptos, básicamente 2 en realidad: la desafección política y el descontento político. ¿Están los españoles descontentos con la política o tienen una desafección política? Bien, la desafección es un sentimiento de alejamiento del sistema, pero que es un sentimiento a larga distancia, a largo plazo, que es reacio a los cambios, que se queda ahí, que es una percepción que tiende a ser permanente. Mientras que el descontento también es una percepción respecto a la actuación de los políticos, pero mucho más coyuntural. Evidentemente, desde que en España comenzó la democracia en el año 78, ha habido crisis económicas. Y en ese momento de crisis económica hay un repunte del descontento ciudadano. Pues porque la economía forma parte de su bienestar, etcétera, se recortan políticas sociales y tal. Pero eso, cuando crece otra vez el país económicamente, baja el nivel de descontento. Por lo tanto, estaban descontentos porque era un momento difícil. Pero es que la desafección se mide en términos de largo plazo. Y es un alejamiento que responde a razones más profundas. Es que ya no son creíbles muchas de las cuestiones que se nos habían planteado con anterioridad. Entonces, creo que estos datos pues son relevantes a la hora de reflexionar qué está pasando con la representación política. Los niveles de desafección se están disparando. Es un fenómeno que no es exclusivo en España. O sea, igual que ha hablado el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, la Unión Europea tiene también un eurobarómetro. Y en todas las democracias de la Unión Europea está pasando exactamente lo mismo. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que los ciudadanos creen que los partidos políticos, los políticos, la clase política en general, no es receptiva a sus exigencias. Está extendida la idea de que sus inquietudes no obtienen respuesta, no obtienen reflejo, que el ciudadano no tiene instrumentos ni medios para poder exigir una rendición de cuentas a los políticos. Casos de corrupción que pues se ven a menudo sin juzgar o juzgados al cabo de muchísimo tiempo, y los políticos supuestamente corruptos mantienen sus puestos, y todo ello
pues lleva a un malestar ciudadano que se ha traducido en una serie de movimientos. Y aquí voy en el sentido de plantear que es necesario algún tipo de reforma. Y es necesaria esta reforma porque el impulso de esa reforma nos viene de dos focos. De un foco que es la demanda social por un cambio, y de otro foco que no es tan patente ni tan visible, pero que está ahí, y que es una demanda de carácter jurídico. Comienzo con la demanda social. Todos los datos de los que he hablado, de descontento, de desafección, de la opinión que tienen los ciudadanos acerca de la política, quizá no son muy concluyentes, pero lo que sí es cierto es que los ciudadanos en España y en otros países de la Unión Europea se han lanzado literalmente a la calle. Es que han dicho basta ya. Esta realidad se pudo ver hace unos años en España en el famoso movimiento 15M, que fue un movimiento absolutamente sin precedentes, en el que ciudadanos de a pie decidieron ellos mismos movilizarse y plantear un órdago a los políticos. ¿Cuáles eran los mensajes de estos ciudadanos? Eran: no nos representan, no nos representan. Y lo llaman democracia, pero no lo es. Bueno, estos mensajes son durísimos. ¿Y qué es a lo que ha llevado? Pues ha llevado a que muchísimos ciudadanos se hayan agrupado en los llamados movimientos sociales, que son muy soft, son movimientos que surgen de manera espontánea, que no tienen ninguna continuidad, que no tienen ninguna estructura de ningún tipo, pero que sí que aglutinan muchas inquietudes e intereses puntuales de la ciudadanía. Es una nueva forma de participación europea, porque esto que comento en España ha sucedido pues de manera semejante en Italia, con un movimiento que se llama el Movimiento Cinque Stelle de Beppe Grillo, que pues tiene una representación bastante nutrida en el Parlamento italiano actual. Por lo tanto, estos movimientos, que a veces, la verdad, defienden posturas antirrepresentativas, es decir, tienen un toque un poco anárquico, pues lo que exigen es un nuevo modelo de democracia basado en una mayor y más intensa participación ciudadana. Y lo denominan, o se ha venido denominando, la llamada democracia deliberativa. Es decir, darle al ciudadano un papel mucho más protagonista en la deliberación, en la discusión de los problemas y de las soluciones. Y esa implicación deliberativa significa que el ciudadano tiene que tener un papel mucho más continuado en el tiempo, y no solo cada 4 años, y no solo tachando una lista. Tiene que tener un papel más omnipresente, ¿no? Eso es una primera aproximación a esa demanda social. Pero es que nos encontramos también con que hoy en día el papel que desempeñan los medios de comunicación, y especialmente las nuevas tecnologías, pues nos ofrecen un panorama totalmente distinto al que estábamos acostumbrados pues 20 años atrás. Los partidos políticos hoy en día no son los únicos canalizadores o los únicos instrumentos que canalicen la participación de los ciudadanos. Hoy en día hay muchos más ciudadanos que prefieren opinar y debatir en las redes sociales que acudir a un mitin de un partido. Se preguntaba a los españoles si estaban afiliados a partidos o si habían acudido a mítines. Bueno, pues la respuesta era que prácticamente no llegaba al 10% de los ciudadanos que estaban afiliados a un partido o habían acudido a un mitin, pero más del 60% de los ciudadanos habían acudido a una manifestación, habían firmado una solicitud masiva, callejera, por alguna petición, eran seguidores de Twitter de algún tipo de líder de opinión. Es decir, la movilización ciudadana ya no está en los partidos. Nadie va a un mitin, y estoy hablando desde el punto de vista, insisto, español, ¿eh? Lo que hacen es que van a la red, y desde su casa es de donde participan. Esa es una circunstancia que modifica y que requiere una nueva perspectiva de la representación. Claro, los líderes políticos, las personalidades políticas no son ajenas a este nuevo escenario
de marketing y de medios de comunicación. ¿Y cómo ha evolucionado esto? Pues cada vez hay una mayor personificación de la política. Es decir, ya no importa tanto el mensaje que lanza un partido, sino la imagen que da. ¿Quién es el líder? Da una buena imagen, da mala imagen, es la imagen. Y esta comunicación política basada en la imagen tiene un efecto, y es que estamos en lo que Bernard Manning denominaba democracia de audiencia. Es decir, el escenario público, el espacio público de la política ya no está donde estaba, está en los medios de comunicación. Y hablo de medios de comunicación de masas tradicionales y los nuevos medios de comunicación de la red. Este papel nuevo de los medios hace que exista una representatividad, una legitimidad alternativa a la producida en el momento electoral. Me explico. Una vez que los ciudadanos votan y eligen a sus representantes, para 4 o para 5 años, los medios de comunicación se encargan de que día a día la actuación de esos políticos se cuestione, se critique, se evalúe. Y cada día hay un nuevo juicio. Es como si hubiera unas nuevas elecciones, porque la representatividad y la legitimidad se está cuestionando permanentemente. No se trata de enjuiciar a los políticos al cabo del mandato, sino del día a día. Eso transforma la comunicación política, hace que los mensajes sean mucho más superficiales. Y vuelvo a lo mismo, que la imagen sea lo importante, y no tanto la actuación duradera de medio y largo plazo, que no se entiende en estos términos de inmediatez en los que estamos siempre metidos hoy en día, ¿no? Bien, como decía, todos estos factores unidos son como una especie de cóctel que nos llevan a un panorama radicalmente distinto al de ese parlamento romántico y, si se quiere, pues idealizado de vuestros padres constituyentes y también de los parlamentarios decimonónicos que eran libres y que eran oradores y que debatían y convencían, ¿no? Nada que ver con lo de hoy. Pero es que también hay una demanda de tipo jurídico, y esta es la que yo creo que tiene mucha más importancia. En España, como en el Perú, tenemos reconocido en la Constitución el derecho fundamental de participación política. España, como el Perú, es un Estado democrático que reconoce que la soberanía reside en el pueblo. Pero España, como el Perú, utiliza a los partidos políticos como instrumentos de canalización de la participación de los ciudadanos. Por tanto, hay una relación necesaria, evidentemente, entre la participación como derecho fundamental y el papel de los partidos. La regulación jurídica de los partidos es extremadamente relevante, importante, de cara a proteger y a perfeccionar el derecho de participación política, que es un derecho fundamental. Por tanto, lo que trato de explicar es la estrecha vinculación entre los partidos políticos y el derecho de participación política, pilares sobre los que se sustenta el Estado democrático, que desde luego en España está reconocido en el artículo 1 de la Constitución. Lo primero que nos dice nuestra Constitución es que España es un Estado democrático de derecho y que la soberanía reside en el pueblo español. Ahora bien, tenemos que reflexionar aquí y ahora acerca de la aplicación de ese principio democrático. Hoy en día los sistemas electorales nos sirven, desde luego, sirven como mecanismos para transformar los votos en escaños parlamentarios. Pero nos olvidamos de que el papel real de un sistema electoral es transformar las preferencias de los ciudadanos en mandatos concretos. Por lo tanto, hay que tener interés en que las preferencias de los ciudadanos se vean correctamente recogidas en el diseño del voto y que luego ese voto se transforme en escaño. Y digo esto porque en muchos casos, y como ocurre en España, donde el sistema electoral es un sistema proporcional, pues como el del Perú, en España las listas electorales son listas cerradas y bloqueadas. Es decir, el elector
no tiene más opción que adherirse a la oferta de un partido que viene jerarquizada, es decir, ordenada, y no puede alterar de ninguna manera la oferta del partido. Es un mecanismo que sirve para transformar votos en escaños, pero ¿realmente es un mecanismo que permita conocer las preferencias de los ciudadanos? Y estoy hablando de listas electorales que, en algunos casos, pueden llegar a tener 36, 37 candidatos. Y hay que adherirse a la oferta de los 37 candidatos sin posibilidad de alterarlo, ¿no? Por tanto, hoy en día en España, los sistemas electorales nos sirven para determinar el reparto de poder, pero no nos sirven para que el ciudadano incida, participe en la generación y en el desarrollo de ese poder. Los derechos políticos hoy en día, por tanto, parece que son los derechos más imperfectos. Parece que una vez que se ha alcanzado la universalidad del sufragio, que hemos conseguido que el sufragio sea igual, ya nos hemos olvidado de los derechos políticos, sobre todo el derecho de sufragio. Y tenemos que tener en cuenta que el derecho de sufragio no solamente es universal, no solamente es igual, sino que es un derecho de sufragio libre y es directo. Y el sufragio libre implica que el ciudadano pueda decidir en libertad y por tanto tenga algo que decir respecto a la oferta de candidatos que le presenta el partido. Vuelvo a decir que esto es un problema claramente español y que evidentemente no tiene traslación hoy en día a Perú, pero lo que sí quiero yo dejar claro es que los sistemas electorales son unos mecanismos idóneos para modificar y para mejorar la relación representativa. De lo que se trata es de empoderar al ciudadano, darle oportunidades para poder incidir en la política y no solo en la selección de las élites políticas, sino en el devenir de esa actuación de los políticos. Otra cuestión importante es que los partidos políticos que en España ofertan esas listas absolutamente cerradas y bloqueadas carecen de democracia interna. Por tanto, es la cúpula del partido la que plantea quiénes son los que van a salir de candidatos y el ciudadano solo se puede adherir. Una manera de incidir en esa adhesión incondicional es abrir la democracia interna de los partidos, exigir que celebren elecciones primarias. Y esto es una cuestión que se está debatiendo en España cada vez con más intensidad y son más los partidos que quieren celebrar primarias para seleccionar a sus candidatos. Ahora bien, las primarias es un mecanismo fantástico para seleccionar candidatos, pero deben cumplir unos requisitos mínimos de democracia. ¿Cuáles? Primero, ¿qué requisitos se le exige al candidato? Me refiero en el seno del partido. ¿Cuántos avales? ¿Tiene que estar respaldado por una parte de la militancia o puede presentarse cualquiera? Segundo lugar, ¿quién es el selectorado? Es decir, los ciudadanos que pueden votar en esas primarias. ¿Solo los militantes? ¿Todos los ciudadanos? ¿Solo los simpatizantes? Y después, otras cuestiones muy importantes, como es, por ejemplo, la forma de participación en esas primarias. ¿Es un voto directo? ¿Es un voto delegado? Y esto nos conduce a unas primarias competitivas o no competitivas. Pero es cierto que las primarias no resuelven todo el problema, porque a menudo lo que producen no es más que una fatiga por parte de los ciudadanos. Es decir, un sentimiento de que ya han votado y luego ya las elecciones otra vez hay que volver a votar y entonces se produce una fatiga que le llamamos fatiga democrática, ¿no? También produce unos elevadísimos costes, pero no solo económicos, sino costes políticos, porque es una lucha encarnizada entre miembros del mismo partido. No hay más que ver las primarias de Estados Unidos de América, cuando se produce un momento electoral en el que sí que puede haber un cambio de candidato y son realmente la carrera electoral, porque es que es ahí donde realmente se decide al final pues un poco el resultado, ¿no? Entonces también hay que tener cautela con la organización de primarias. En realidad yo soy partidaria de implantar en España algún mecanismo de voto preferencial, pero porque, como ya he explicado antes, pues en España hay un sentimiento de lejanía, de que el ciudadano está desarmado ante las cúpulas de los partidos. Y además un dato, en Europa, en toda Europa, no solo hablo de la Unión Europea, sino en la Europa
más amplios, solo España y Portugal tienen todavía listas cerradas y bloqueadas, a excepción del Reino Unido y de Francia, que utilizan sistemas electorales mayoritarios y por tanto son distritos uninominales en el que se vota a un único representante. El resto de países utilizan sistemas proporcionales y por tanto de circunscripciones plurinominales. Bien, pues por todos los países de Europa, los únicos que mantenemos las listas cerradas y bloqueadas somos Portugal y España. Todas las reformas electorales, que ha habido una oleada inmensa de reformas electorales a lo largo de los años 90 y 2000, todas han ido a la personalización del voto, a permitir al elector que defina realmente cuáles son sus preferencias. Pero claro, en Europa esta personalización del voto es posible, es satisfactoria, porque los partidos son instituciones fuertes y por lo tanto la capacidad de seleccionar a los candidatos no afecta a la cohesión interna de los partidos, mantienen su propia cohesión. No afecta ni muchísimo menos a la fragmentación de los parlamentos, porque los partidos siguen siendo cohesionados. Y si un candidato sale por encima del candidato que iba a su lado, pues no tiene por qué ser desleal al partido, no hay una fragmentación dentro de los parlamentos. La división partidista sigue siendo la misma. El voto preferencial en Europa, hay diversos estudios que dicen que dentro de las críticas que se han planteado, pues permite equilibrar la representación por sexos. Una de las dificultades con las que se enfrentaban los estudiosos de los sistemas electorales era cómo conseguir compaginar la representación equilibrada, o lo que es una representación paritaria de hombres y mujeres, con el voto preferente. Puesto que una vez que se le permite al elector seleccionar, es probable, y además hay estudios que lo corroboran, que se decante por los hombres. No sé por qué, pero hay una línea que está estudiadísima en la que si hay una libertad, el hombre tiene siempre preferencia. ¿Cómo podemos soslayar ese problema? Pues se han ensayado algunos mecanismos, pero en Italia ha tenido mucho éxito la introducción de un voto preferente doble. Pero un voto preferente doble que exige que una de las preferencias vaya hacia un hombre y la otra vaya hacia una mujer. Si no, ese voto es nulo. Por lo tanto, ese voto preferente doble, unido a unas listas electorales que llamamos listas cremallera, es decir, que alternen sucesivamente hombre-mujer, hombre-mujer, no solamente no afectan a la representación de las mujeres, sino que la potencian. Es un dato a tener en cuenta que creo que es importante. Es verdad que uno de los problemas con los que se encuentra el voto preferente es esa brecha cultural, es decir, cómo puede el elector medio comprender el alcance de su voto y por tanto confeccionar correctamente la boleta o la papeleta electoral. Pues bueno, es cierto que esto es una realidad que hay que afrontar, ¿no? Pero yo creo que con programas de capacitación, programas de información, con paciencia, se puede explicar a los electores realmente cómo pueden elaborar su voto. Y desde luego lo que yo defiendo es un voto preferente que se dice flexible, es decir, el elector puede optar por ejercer ese voto preferente o por no ejercerlo. Se me puede decir, bueno, entonces los que sí planteen preferencias tendrán como una preeminencia dentro del resultado electoral con respecto a los que no ejerzan ese voto preferente. Bueno, eso se puede soslayar exigiendo un porcentaje mínimo de votos preferentes para que se tengan en cuenta las preferencias. Quiero decir que en todo el entramado del voto preferente hay muchísimos flecos que permiten perfilar y adecuar las necesidades de cada comunidad política con los efectos que queremos del sistema. Pero también tengo que decir que los sistemas electorales no son el remedio de todos los males. Que para que alguna reforma electoral tenga los efectos que se pretenden, tiene que tener en cuenta sobre qué elementos va a incidir y qué elementos va a modificar, porque nos podemos encontrar con reformas electorales que mejoren un aspecto, pero que empeoren otro, y eso tampoco se quiere. Queremos mejorar en general, hacer una optimización. Entonces, vuelvo a insistir que
en ese aspecto, una de las respuestas que le podemos dar a los ciudadanos puede provenir del sistema electoral, de modificar, de facilitar, de abrir la participación a través de los sistemas y del diseño de los sistemas electorales. Cerrando el circuito representativo, nos encontramos que una vez que los parlamentarios han sido elegidos, se alejan de la ciudadanía. ¿De qué manera podemos acercar? Una vez que ya el elector ha conseguido perfilar y concretar su voto. Pues bueno, son muchas las propuestas que hay. Habrá que ver de qué manera se pueden implantar, teniendo en cuenta pues, la cultura política, las tradiciones parlamentarias, etc. Pero yo creo que cualquier reforma tiene que ir encaminada a dos aspectos. Una mayor participación de los ciudadanos, es decir, abrir el Parlamento. En España hay un profesor que habla del derecho al Parlamento, como un derecho subjetivo nuevo. ¿Y qué es el derecho al Parlamento? Pues el derecho a que el ciudadano participe en esa institución, que no es un monopolio de los que han sido elegidos, que debemos y podemos participar. ¿Cómo? Pues hoy en día las nuevas tecnologías nos abren unos potenciales infinitos. Es decir, se puede permitir que los ciudadanos presenten iniciativas, incluso puedan comparecer en ciertas comisiones, en ciertos trabajos parlamentarios, que se les permita que el ciudadano esté ahí, porque es que el ciudadano realmente es el detentador del poder. Esa participación a través de las nuevas tecnologías, desde luego, tiene que venir acompañada de una política de transparencia imprescindible. No hay un ciudadano que pueda participar responsablemente si no tiene información suficiente. Hay que saber qué se hace, cómo se hace, cuánto cuesta lo que se hace. Transparencia. Entonces, las políticas de transparencia creo que van más allá de lo que podría ser una base para que luego se les exija a los políticos una rendición de cuentas. La política de transparencia es la base para lo que llamamos una buena gobernanza. Y la gobernanza es la inclusión de la ciudadanía en el ejercicio del poder y en el desarrollo de las políticas públicas. No les quiero cansar más con mi intervención y sé y soy consciente que las soluciones que he dado son muy genéricas, son apenas pues, unos trazos muy gruesos, ¿no? de por dónde se podría ir, pero yo creo que una solución correcta tiene que partir necesariamente de un diagnóstico certero, y ahí es donde tenemos que implicarnos, en realmente detectar cuál es el problema en cada país, en cada situación, y a partir de ese diagnóstico claro, pues ponernos manos a la obra. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Y distintas autoridades que me han recibido de una manera especialmente acogedora y que para ellos pues va todo mi agradecimiento en primer lugar. La conferencia que me dispongo a pronunciar lleva como título Representación parlamentaria, respuestas a las expectativas ciudadanas. Yo me he propuesto hablar de la democracia representativa como el sistema que predomina en la actualidad, el sistema político que predomina en la mayor parte de los países del mundo. El modelo de democracia representativa está en crisis, y lo está porque la representación política, que es la base del sistema, está en crisis. Quiero comenzar mi exposición leyendo estas palabras tan hermosas con las que se enmarca el programa de la conferencia de hoy y que creo que vienen completamente al caso y al debate que plantearé en unos momentos. Comenzaré haciendo una breve alusión al desarrollo histórico de la representación política. Posteriormente definiré de manera muy breve cuáles son las dimensiones de la representación política que nos van a ayudar a detectar los problemas o las encrucijadas que nos encontramos hoy en día. Una vez que detectemos estos problemas, seremos capaces de arrojar alguna luz muy genérica y modesta para poder mejorar esa relación representativa. Debo decir y debo hacer dos advertencias. La primera de ellas es que mi exposición
necesariamente, y pidiendo disculpas de antemano, se centra mucho en Europa, en España, desde una visión que es la que yo tengo en mi ámbito académico. Pero creo que, pese a estar centrada en Europa y en términos más concretos en España, es absolutamente trasladable a América Latina en general y a Perú en particular. Muchos aspectos son perfectamente trasladables. Por otra parte, también debo decir que las propuestas de mejora o de palabras de don Francisco Javier de Luna Pizarro, primer presidente del Congreso Nacional, que decía: el Congreso Constituyente del Perú queda solemnemente constituido e instalado. La soberanía reside en la nación y su ejercicio en el Congreso, que legítimamente la representa. Estas palabras creo que son la mejor manera de comenzar una exposición que voy a pretender que sea optimista, pero a nadie se le escapa que la realidad actual está lejos de ser una realidad que nos satisfaga como ciudadanos. ¿Y por qué? Pues, en primer lugar, la crisis económica que desde hace algunos años ha afectado gravemente a Europa y también en parte a América, ha hecho que los sistemas democráticos se encuentren permanentemente cuestionados por los ciudadanos. Los ciudadanos se encuentran hoy muy alejados de los centros de toma de decisiones y poseen un sentimiento de exclusión que merece, cuando menos, una reflexión. Para empezar mi intervención, buenos días, señores congresistas de la República, señora doctora Ana María Solórzano Flores, presidenta del Congreso de la República, señor Modesto Julca Jara, primer vicepresidente del Congreso de la República, señor doctor Alejandro Rospillos y Vega, jefe de gabinete de la Presidencia del Congreso de la República, estimados funcionarios del Congreso de la República del Perú, señoras y señores, amigos todos, buenos días. Lo primero de todo, quiero agradecer la amabilísima invitación que se me ha hecho desde el Congreso de la República para venir aquí a impartir una conferencia en el marco de esta celebración ciudadana, cívica, democrática que conmemora el 192 aniversario del Congreso de la República del Perú. Un agradecimiento que hago extensivo, pues no solamente a las personas que directamente me invitaron, sino a todos ellos, a todas las personas y todos los ciudadanos o de facilitación de la representación. Van a estar centradas sobre todo en dos aspectos que yo creo que son fundamentales. Me centraré en, por un lado, la democracia interna de los partidos, los procedimientos de selección de las élites partidistas, y también me centraré en el sistema electoral. Es cierto que no son los únicos ámbitos en los que se puede actuar, y a lo mejor, concretamente en Perú, no son quizá los más idóneos, pero, como digo, son dos aspectos que yo considero centrales en todo este entramado representativo. En primer lugar, comenzaré con esta alusión histórica y brevemente tendremos que centrar la cuestión diciendo que la democracia representativa ha pasado por momentos cualitativamente muy distintos. La primera fase del desarrollo histórico de la representación, de la democracia representativa, que se identifica en el siglo XIX con el auge del parlamentarismo, es una etapa, una fase que viene determinada por un sufragio de carácter censitario.